Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde sea que nos estés escuchando. Igual, buen provechito si estás degustando un delicioso alimento mientras nos estás escuchando. El día de hoy estaremos abordando un tema de gran importancia que ha tenido pues un gran impacto dentro de la sociedad en los últimos años, el cual ha afectado a cualquier tipo de población. El día de hoy hablaremos de la fibromialgia. Para este tema tenemos a invitados especiales que nos estarán hablando con mayor profundidad sobre la fibromialgia, que es algo que suena realmente terrorífico. Pero para pues saber sobre eso, tenemos a nuestros expertos. Démosle una cálida bienvenida a nuestro amigo y fisioterapeuta Armando Vázquez, quien nos comentará un poco sobre lo que es la fibromialgia. Adelante, Armando, bienvenido. Hola a todos, es un gusto para mí estar aquí. El gusto es para todos nosotros, Armando, si es que te puedo decir Armando. Adelante, no tengo ningún problema. Armando, ¿nos podrías platicar un poco sobre la fibromialgia e incluso quizás podrías abordar un poco sobre lo que es la historia de esta enfermedad? Bueno, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético y este dolor va a ser crónico y generalizado, frecuentemente acompañado de fatiga debilitante, sueño no reparador, dificultades cognitivas, que es conocida como niebla cerebral, y trastornos emocionales como depresión y ansiedad. Los pacientes con fibromialgia presentan alteraciones en el procesamiento sensorial y se manifiesta en síntomas como alodinia, que es dolor ante estímulos que normalmente no causan dolor, y también por hiperalgesia, que es la respuesta exagerada al dolor ante estímulos nocivos. Hay muchos pacientes que tienen antecedentes personales o familiares de trastornos relacionados con este tipo de dolor, como migraña, síndrome del intestino irritable, trastornos de la mandíbula, cistitis intersticial y dolor pélvico crónico. Desde una perspectiva fisiopatológica, se cree que la fibromialgia tiene un componente genético relacionado con polimorfismos en genes que afectan la transmisión del dolor y la respuesta al estrés. Este perfil genético predispone a las personas con fibromialgia a una amplificación central del dolor, lo que va a significar que su sistema nervioso procesa el dolor de manera más intensa y prolongada. En este proceso, los nociceptores, que van a ser los receptores del dolor, se van a activar de forma normal, llevando a una alteración de las vías inhibidoras del dolor en el cerebro y la médula espinal. Esta amplificación del dolor es fundamental en la fibromialgia y nos explica por qué los tratamientos tradicionales, como los antiinflamatorios o analgésicos, pues no han sido del todo efectivos. Hablando un poquito de la historia, el doctor Harry Moldovsky, en el año de 1975, fue uno de los principales investigadores que se centraron en la fibromialgia al observar anomalías en los patrones de sueño de los pacientes con esta condición, utilizando estudios polisomnográficos, que en estos descubrió que los pacientes con fibromialgia presentaban intrusión de ondas de frecuencia alfa, estas relacionadas con la vigilia en las regiones del sueño delta, lo que indicaba una alteración en los ciclos del sueño profundo. Este hallazgo fue crucial para el entendimiento de los trastornos de sueños asociados con la fibromialgia y aportó evidencia de la que la fibromialgia afecta no solo al dolor, sino también pues a los procesos de descanso y recuperación que nos ofrece el sueño profundo. A lo largo de la historia de la fibromialgia se ha descrito bajo varios nombres, como reumatismo muscular o fibrositis, con teorías que iban desde inflamación de los tejidos blandos hasta explicaciones psicosomáticas. El término fibromialgia fue adoptado a finales de los años 80 tras las investigaciones del Dr. Muhammad Yunus, quien propuso una descripción más precisa de los síntomas, ya que el Dr. Muhammad Yunus también destacó que en muchos pacientes con diagnóstico de fibrositis, como antes era conocido, o miofascitis, presentaban síntomas reumáticos psicogénicos, a lo que sugiere un componente psicológico importante en la condición del paciente.
En términos históricos, el estudio del reumatismo y la fibromialgia comenzó alrededor del siglo XIX, cuando médicos como William Balfour y Sir William Howers realizaron las primeras descripciones de puntos sensibles y nódulos de los músculos del corazón. En el siglo XX, la investigación se centró más en aspectos psicológicos, como en el caso de los estudios de Hench y Boland, en el año de 1946, quienes observaron que algunos pacientes con los que se conocía como reumatismo muscular tenían síntomas relacionados con el estrés y cuadros de ansiedad, lo que llevó a considerarse del reumatismo psicogénico, debido a este estrés que se veía en los pacientes y los cuadros de ansiedad que presentaba. Y bueno, avanzando un poquito, desde los años 90, con la publicación en la ACR, que son los criterios del Colegio Americano de Reumatología, el diagnóstico de fibromialgia se estandarizó basándose en el dolor generalizado y un número específico de puntos sensibles. Esos criterios permitieron una mayor comprensión de la enfermedad y facilitaron la investigación clínica hasta el momento, hasta lo que es la actualidad. A pesar de toda esta controversia, los avances científicos han confirmado que la fibromialgia es un trastorno 100% real con bases neurobiológicas y ha llevado a un mejor enfoque de diagnóstico. Wow, esto es impresionante. Toda esa información, la verdad es que no tenía idea de muchos de los puntos que has mencionado. Y es por eso que tenemos a más expertos, que hemos traído a más gente para que nos puedan explicar con mayor profundidad algunos de los puntos que ya mencionaste. Te lo agradezco mucho, Armando. Pasemos con la fisio Salma, quien nos hablará un poco más sobre el diagnóstico. Voy a hablar un poco sobre el diagnóstico de la fibromialgia. Como sabemos, en 1980 la fibromialgia es claramente descrita y se van a divulgar los primeros criterios para su clasificación. Estos constaban de la combinación del dolor generalizado y el hallazgo de moderada a gran sensibilidad en 11 o más de 18 puntos con una sensibilidad dolorosa. No está por demás citar que estos criterios fueron desarrollados precisamente para clasificar y seleccionar a los enfermos para estudios clínicos, epidemiológicos, terapéuticos o de otra naturaleza. Como luego se hizo evidente, pierden especificidad y sensibilidad, aunque tienen cierta utilidad clínica cuando se aplica para un diagnóstico individual. Los criterios a partir de entonces se redefinieron y revisado en más de una ocasión. Contando así, el 2010 fueron publicados los llamados criterios provisionales del Colegio Americano de Reumatología. Con su modificación, en el 2011 mismos, que a la fecha son ampliamente usados. Para determinar su validez y utilidad, estos criterios se revisaron en 2016. En dicha revisión concluye que la fibromialgia puede diagnosticarse cuando los siguientes criterios se satisfacen. Estos se los voy a mencionar a continuación. El primero es contar con un dolor generalizado, definido como tal dolor en al menos de 4 de 5 regiones. El segundo son los síntomas presentes por al menos 3 meses a un nivel similar. El tercero es un índice de dolor diseminado que va a ser mayor a 7, una escala de gravedad de los síntomas mayor a 5. El WPI, que es el que indica el índice del dolor diseminado, va a comprender las 19 áreas del cuerpo y el paciente debe de señalar dónde ha tenido el dolor durante la última semana. La escala de DSS es la otra que se va a ocupar. Se determinó teniendo en cuenta la presencia de fatiga, sueño no reparador, manifestaciones cognitivas y síntomas somáticas. Cada uno debe de contar con una puntuación del 0 al 3 de acuerdo con la gravedad en el caso de los 3 primeros o de la intensidad en el caso de los síntomas somáticos. Estos puntos dolorosos van a ser zonas que de una hipersensibilidad. Estos principalmente van a ser músculos y igual se los voy a mencionar. El primero va a ser el occipucio y las inserciones musculares suboccipitales. El segundo va a ser la zona del trapecio.
en un punto medio del borde superior. La tercera es el supraespinoso, por arriba del borde interno de la espina de la escápula. La cuarta son la zona de los glúteos, cuadrantes superoexternos. La quinta es el trocánter mayor, posterior a la prominencia trocantérica. La 6 es la zona cervical baja, caras anteriores de los espacios intertransversales a nivel de C5 a C7. La séptima es la segunda costilla, segundas articulaciones costocondrales. La octava es el epicóndilo externo, tiene que ser 2 centímetros distal a los epicóndilos. El noveno pues va a ser rodilla y pues van a ser en las zonas de los cojinetes, próximas a la línea articular. Y pues como sabemos, la fibromialgia no va a excluir la presencia de otras enfermedades. El dolor generalizado pues ya no va a ser un requerimiento para diagnosticar la fibromialgia, de acuerdo pues a los criterios pues ya mencionados del 2010, y pues se tiene que considerar que la fibromialgia pues no va a existir una alteración tisular. Este hecho hace que no pocos médicos nieguen la existencia de este síndrome y que los criterios deban de basarse en observaciones subjetivas. Requieren de una labor pues casi artesanal, una agudeza del clínico por parte de quien esté interesado en investigar y apoyar a estos pacientes. Otras de las herramientas que nos van a ayudar para diagnosticar esta enfermedad pues va a ser un interrogatorio, que tiene que ser algo más que eso y debe ampliarse a la entrevista cuidadosa pues para identificar tanto los síntomas como su influencia en la vida diaria y muchos otros aspectos que solo ofrece muchas veces una amplia conversación dirigida, y pues se va a basar en la presencia del dolor generalizado crónico, y el paciente debe referir un dolor importante que le va a impedir o reducir sus actividades diarias y se ha presentado a lo largo de 4 cuadrantes del cuerpo durante algún tiempo. Por lo regular, como ya lo había mencionado, va a ser mayor a 2 meses y en ocasiones hasta por años. A la exploración física pues el fisioterapeuta o el médico deberá buscar no solo el dolor o alteraciones en el aparato musculoesquelético, sino será un abordaje clínico completo y de forma cuidadosa. Que es increíble la forma en que ustedes pueden saber cómo diagnosticar este tipo de enfermedades. Pero yo tengo una duda. ¿Qué tanto prevalece la fibromialgia en la sociedad? ¿Nos podrías ayudar con estos datos, fisioterapeuta Carlos? Sí, claro, buena tarde a toda nuestra audiencia que nos escucha el día de hoy. Yo me encuentro en el Centro de Reumatología de la ciudad de Stanford. Aquí yo les voy a platicar sobre la epidemiología de la fibromialgia. Y bueno, recapitulando, como sabemos, la fibromialgia es una condición crónica que causa dolor y fatiga en todo el cuerpo. Los estudios han intentado determinar cuántas personas padecen de esta enfermedad. Según los criterios del Colegio Estadounidense de Reumatología, de 1990, aproximadamente el 2% de la población mundial padece fibromialgia. Sin embargo, estos porcentajes varían según el método del diagnóstico utilizado. En diferentes estudios realizados en varios países se han encontrado prevalencias variadas. Como ya mencioné, en Estados Unidos fue de un 2% en la población general, pero en Canadá la prevalencia fue del 4.9 en mujeres y del 1.6 en hombres. En Francia la prevalencia fue del 1.6% y en Corea encontramos que fue de un 1.7%. La fibromialgia parece aumentar con la edad hasta los 70 años y luego disminuye ligeramente. También se ha encontrado que la enfermedad es más común en mujeres que en hombres. En pacientes con enfermedades reumáticas, la prevalencia de fibromialgia es mayor, alcanzando entre el 11 y el 30%. Sin embargo, otro estudio reciente que sugiere que este porcentaje puede ser menor entre el 6% y el 13%. La incidencia de la fibromialgia, es decir, el número de nuevos casos diagnosticados cada año, es difícil de determinar. Sin embargo, otro estudio encontró que la incidencia ajustada por edad de 11 a 28 casos por cada 1000 personas al año en mujeres es de 6.88 casos por 1000. Ahora bien, es importante destacar que la fibromialgia a menudo se diagnostica junto con otras condiciones, como pueden ser la depresión, la ansiedad, cefalea y el síndrome de intestino irritable. Gracias, fisioterapeuta Carlos. Ahora, ¿hay
alguna o algunas características que tenga esta enfermedad de la fibromialgia en específico? Es correcto. Mira, como algunas manifestaciones clínicas se va a manifestar que va a tener mucho dolor el paciente en todo el cuerpo, va a tener dificultad para localizar el dolor y el dolor puede ser profundo. Para este paciente nos va a decir que va a sentir un dolor punzante o pulsátil o también puede ser un dolor urente. El paciente va a tener dolor todo el día, todos los días, aunque pues puede ir variando la intensidad en el largo del día o también en el largo de los días. A veces puede ser como más aumentada la intensidad del dolor o puede disminuir. También va a tener mucho dolor al tacto y en algunos efectos colaterales del tratamiento pues va a tener problemas con la medicación. Puede tener dependencia hacia los fármacos. En la movilidad pues va a tener muchísima dificultad para realizar algún movimiento, para la marcha también o para realizar algunos ejercicios. En la parte de la cognición va a tener problemas de atención o de concentración, va a tener pensamiento de tipo desorganizado y problemas de memoria. En la energía pues va a sentir mucha fatiga, va a sentir que no quiere hacer nada, que no va a tener ganas de hacer pues sus tareas diarias, sus tareas del hogar. En el impacto en la vida diaria pues no va a querer hacer planes, ni cumplir metas, ni finalizar sus tareas. Va a tener sensibilidad a factores externos. Y en el bienestar emocional va a haber depresión, frustración, irritabilidad, al igual que pues en el concepto del sueño pues va a tener mucho insomnio o va a tener problemas para conciliarlo. También va a haber síndromes de amplificación de dolor asociados al síndrome y esto quiere decir que va a tener como trastornos temporomandibular, cefaleas tensionales y migrañosas y también va a haber vulvodynia, que esto va a ser como un dolor crónico en las mujeres que se va a dar en la vulva. Ella fue la Fisio Maffer, por si no la conocían aún. La verdad es que me ganó la palabra y no me di tiempo ni de presentarla. Maffer, discúlpame, no me di tiempo ni de presentarte. Pero cuéntanos, ¿en dónde estudia Maffer? Bueno, nosotros pertenecemos a la licenciatura de fisioterapia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que pues ha sido una de las mejores universidades a nivel nacional, más en el ámbito del área de la salud. La famosísima UAP. Me da mucho gusto escuchar que personas pertenecientes al área de la salud estén tan comprometidos con sus universidades, en este caso ustedes con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y más que nada con la gente para que ustedes puedan ser los mejores dentro de su área. Felicitaciones a todos ustedes. Felicitaciones, Maffer. Continuemos hablando sobre el tema de la fibromialgia. Compañero Carlos, te vuelvo a conceder la palabra. ¿Podrías platicarnos un poco sobre el diagnóstico diferencial? Sin problema. El diagnóstico diferencial, bueno, para empezar, para diagnosticar la fibromialgia es importante considerar otras enfermedades que pueden tener síntomas similares. Algunas de estas enfermedades incluyen, por ejemplo, otras enfermedades reumáticas, como puede ser la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, problemas de la tiroides, enfermedades inflamatorias, depresión y ansiedad. Es fundamental realizar una evaluación detallada del paciente, incluyendo una historia clínica completa y un examen físico. También pueden ser necesarias pruebas analíticas y serológicas. La fibromialgia a menudo se presenta junto con otras enfermedades, como son enfermedades reumáticas, como ya dije, síndrome de intestino irritable, cefalea, depresión y ansiedad. Fatiga crónica también. Es importante identificar estas enfermedades concomitantes para proporcionar un tratamiento efectivo. Los pacientes con fibromialgia pueden requerir un enfoque integral que incluya medicamentos y terapias no farmacológicas. En algunos casos,
pueden ser necesario utilizar criterios más objetivos para evaluar la gravedad de esta enfermedad y determinar un mejor curso del tratamiento. La colaboración entre profesionales de la salud es fundamental para proporcionar una atención integral y efectiva a los pacientes con fibromialgia. Ahora bien, para tener en cuenta ciertos puntos, me gustaría concederle la palabra a mi compañero Andrés, que nos va a platicar sobre los mecanismos y la evaluación de la gravedad de esta enfermedad, como es la fibromialgia. Perfecto. Adelante, Andrés, te escuchamos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés. Vamos a hablar de una condición que afecta a millones de personas en el mundo, la fibromialgia. Exploraremos algunos de sus síntomas, pero en este caso también su valoración. Para empezar, ¿cómo se evalúa la gravedad de la fibromialgia en la clínica? Para los profesionales de la salud es importante cuantificar el dolor y la fatiga, además de determinar el nivel de discapacidad y la función física. Una de las herramientas más usadas para esto es el cuestionario HAQ, que evalúa las capacidades funcionales de los pacientes. Otro instrumento muy útil es el FIQ-R, que además de evaluar el dolor y la fatiga, aborda el impacto general de la fibromialgia en la vida diaria del paciente. Existe también una escala desarrollada por el Colegio Americano de Reumatología, llamada Escala de Síntomas de Fibromialgia, que combina el índice de dolor diseminado y la escala de gravedad de síntomas. Esta nos da una idea más detallada de la intensidad de la condición, lo que ayuda a los profesionales a tener un panorama más claro sobre el impacto de la enfermedad. Bueno, ahora en cuanto a los mecanismos de esta enfermedad, la investigación señala dos principales: la amplificación del dolor y el sufrimiento psicológico. En cuanto a la amplificación del dolor, hablamos de una sensibilización del sistema nervioso central, lo que significa que el cerebro y la médula espinal procesan de forma más intensa las señales del dolor. Este fenómeno se conoce como sensibilización central y hace que estímulos normalmente no dolorosos se perciban como dolorosos. Esto también explica por qué los pacientes pueden experimentar alodinia o dolor ante estímulos leves e hiperalgesia, que es una respuesta exagerada al dolor. Por otro lado, el sufrimiento psicológico también juega un papel importante. Estudios han mostrado que factores como la ansiedad, la depresión, el catastrofismo y la percepción aumentada de sensaciones físicas pueden incrementar la sensación de dolor. Incluso se ha encontrado que existe una predisposición genética en la fibromialgia. Algunos estudios de agregación familiar han demostrado que los familiares de primer grado de personas con fibromialgia tienen más probabilidades de desarrollarla. Aunque no se ha identificado un gen específico, se sabe que hay varias vías genéticas, como la adrenérgica y la serotoninérgica, que se relacionan con la sensibilidad al dolor. Es interesante ver cómo estas investigaciones también han identificado alteraciones en el metabolismo muscular y en la microcirculación en personas con fibromialgia. Mediante una espectroscopía por resonancia magnética se han encontrado anomalías en el tejido muscular, lo que sugiere que esta enfermedad no solo se centra en el cerebro, sino también en su propio tejido muscular. Además que en algunos pacientes se han reportado neuropatías de pequeñas fibras, lo cual puede ser responsable de los estímulos de dolor persistentes en este caso. Bueno, también hablaremos sobre la neuroimagen funcional, que ya ha revelado mucho sobre la fibromialgia. Por ejemplo, se ha encontrado un aumento en la actividad de dopamina en ciertas áreas del cerebro y una baja disponibilidad de receptores opioides, lo que sugiere que hay una alteración en las vías que inhiben el dolor. No solo eso, algunas investigaciones señalan que una respuesta alterada del sistema de estrés, particularmente en el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal y en el sistema nervioso autónomo, puede contribuir al desarrollo y mantenimiento de un dolor crónico. Entonces, para cerrar con todo esto, la fibromialgia es una actividad compleja que es presentada por una enfermedad que involucra no solo factores físicos, sino también psicológicos y genéticos. Es fundamental que sigamos investigando y avanzando en el conocimiento de esta enfermedad para mejorar así la calidad de vida de quienes la padecen. La fisioterapia tiene un rol muy importante, ya que a través de estas técnicas de control de dolor, ejercicios específicos y apoyo emocional se puede ayudar a los pacientes a gestionar sus síntomas. Muchas gracias, Andrés, por toda esa información tan importante que nos estás regalando el día de hoy. Y bueno, audiencia, estamos casi llegando al final, pero antes de acabar, me gustaría preguntar un poco más acerca de esa enfermedad. Mencionar algo sobre lo que mencionó nuestro amigo Armando, y creo que hasta el momento no se ha, platicado. ¿Cómo interviene el factor social y psicológico, teniendo en cuenta lo que mencionó Armando en cuestión a la depresión y el cuadro de ansiedad?
pacientes con fibromialgia a menudo van a presentar síntomas como la ansiedad, la depresión y trastornos del sueño. Estos factores pues van a amplificar la percepción del dolor y los síntomas y van a afectar negativamente la calidad de vida de las personas. Es importante abordar estos aspectos mediante intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual, que pues ha demostrado tener una gran eficacia en la reducción de los síntomas y mejora en el bienestar. Pues esta terapia va a tener un enfoque psicológico basado en la idea de que los pensamientos, las emociones y los comportamientos van a estar interconectados. Se va a utilizar ampliamente en el tratamiento de diversas condiciones y pues principalmente en la fibromialgia. Parte de la premisa que tiene esta terapia es que los pensamientos negativos o disfuncionales pueden influir en cómo una persona se siente emocionalmente y en cómo actúa. Al cambiar estos patrones de pensamiento, pues es posible mejorar las emociones y los comportamientos. Y pues los terapeutas van a trabajar con los pacientes para identificar las creencias irracionales o los pensamientos automáticos negativos que tienen y pues a la vez intensifican el estrés, la ansiedad y el dolor. Las técnicas pues van a ayudar al paciente a reemplazar, como ya lo había mencionado, los pensamientos negativos por interpretaciones más realistas o adaptativas, reduciendo el impacto emocional del dolor y la enfermedad. Y pues se va a centrar en resolver los problemas actuales en lugar de analizar en profundidad el pasado. Se enseñarán estrategias prácticas para manejar el estrés, regular las emociones y lidiar con las experiencias desafiantes. Se van a identificar y modificar algunas conductas que van a perpetuar los problemas, promoviendo hábitos más saludables y constructivos. Como factor social, pues el entorno social influye con la experiencia de la fibromialgia. El apoyo familiar y social adecuado puede mitigar el impacto de la enfermedad, mientras que la falta de comprensión o el estigma puede exacerbar el sufrimiento del paciente. Tenemos que ver la necesidad de educar a las redes de apoyo y fomentar una comunicación abierta para mejorar el manejo de la condición. En conjunto, pues, es una evaluación integral. Debe de considerarse tanto los factores biológicos como los psicológicos y sociales, promoviendo un enfoque multidisciplinar para el tratamiento y el apoyo del paciente. Y pues para que ésta tenga una calidad de vida lo más buena posible. Muchas gracias, Fisio Salma. Te agradecemos toda esta información que, al igual que todos los demás, nos has proporcionado a lo largo de este pequeño o corto podcast. Ya por último, ustedes como fisioterapeutas de la UAP, ¿cómo intervendrían en esa enfermedad que es la fibromialgia? Para esto me gustaría escuchar a nuestro amigo y fisioterapeuta Diego. Diego, adelante por favor. Claro que sí, Armando. Qué gusto que me hayan invitado y que estemos aquí para hablar de ese tema tan importante. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la terapia y la evolución, ¿vale? Bueno, para comenzar vamos a hablar de un enfoque un poquito general del tratamiento. Tenemos que las guías del EULAR van a recomendar un diagnóstico temprano y énfasis en tratamientos no farmacológicos antes de que iniciemos los farmacológicos. Algunas estrategias no farmacológicas como lo son el ejercicio aeróbico, la educación y la terapia cognitivo-conductual van a ser fundamentales y pueden implementarse a través de recursos en línea. También parte importante de esto va a ser la educación y la autogestión, ya que va a ser vital educar al paciente sobre la naturaleza del dolor de la fibromialgia para que sepa diferenciar el dolor periférico. Nuestro paciente tiene que comprender el propósito de cada tratamiento para mejorar su adherencia y satisfacción del tratamiento, así como una colaboración entre el paciente y nosotros para establecer objetivos a largo plazo y poder abordar síntomas fluctuantes. Para continuar, vamos a mencionar un poquito de ejercicio y terapias corporales. El ejercicio aeróbico, como ya mencionamos, y los entrenamientos de resistencia han demostrado reducir el dolor y mejorar la función física. Tanto el ejercicio en tierra como en agua mejoran síntomas del dolor. ¿Qué queremos decir esto? O sea, ya sea que esté jugando fútbol, que esté jugando algún partido de baloncesto, no necesariamente en la tierra, ¿verdad? Pero también podemos incluir lo que es la terapia acuática. Mejora muchísimo el dolor en el paciente, la función y sobre todo nos va a ayudar a que obtenga más fuerza.
así como movimientos meditativos. ¿A qué nos referimos a esto? Ya conocido para muchas terapias como es el tai chi o el yoga. Y terapias pasivas que puede ser la acupuntura y la hidroterapia. Estas ofrecen beneficios adicionales, pero ninguna de estas va a sustituir el ejercicio activo. De las que mencionaba también al principio tenemos la terapia cognitivo-conductual, o para abreviar la TCC. ¿Qué va a hacer esto? Esto nos va a ayudar a manejar los síntomas psicológicos. Pueden presentar ansiedad y depresión, y esto va a ser eficaz para el autocontrol y la reducción del dolor de nuestro paciente. Algunas intervenciones han sido basadas en algo conocido como el mindfulness. Estas van a completar a esa terapia cognitivo-conductual. Van a ayudar mucho a los pacientes a gestionar su estado de ánimo y van a reducir los pensamientos negativos sobre la enfermedad. Ahora sí, pasando un poquito al tratamiento farmacológico, para empezar vamos a tener a los antidepresivos, como la duloxetina o el milnacipran. Estos van a ser útiles para el dolor y la fatiga. Sin embargo, algunos como los SAINES no son tan eficaces para el dolor central en lo que es la fibromialgia. También tenemos los opioides fuertes, pero estos están desaconsejados por su eficacia limitada y pueden presentar un perfil de riesgo, aunque el tramadol puede llegar a ser útil en algunos casos. Ahora, algunos consejos prácticos para profesionales, pues, ¿cuáles van a ser? Que debemos ayudar al paciente a identificar desencadenantes personales de sus síntomas, así como explicar la neurofisiología alterada del dolor en la fibromialgia. Esto le va a ayudar a reducir su ansiedad. Así como también, y muy importante, involucrar al paciente en el plan de tratamiento personalizado para tener metas funcionales y claras, aprovechando todo el enfoque multimodal, para que incluyamos el ejercicio y la terapia de movimiento, de modo que el paciente se vaya acoplando a ella. Por último, vamos a hablar del pronóstico a largo plazo. La fibromialgia es una condición crónica de autocuidado continuo. Esta va a requerir de soporte para mejorar el manejo de los síntomas. Los síntomas tienden a persistir, pero hay mejoras leves con el tiempo, siempre y cuando también el paciente se adhiera al plan de tratamiento. Entonces, por eso es muy importante trabajar en todos estos enfoques y obviamente es un enfoque multidisciplinario, ya que también las causas psicológicas van a afectar bastante el progreso del paciente, por lo que es muy importante que también reciba ayuda psicológica. Vaya locura de tema, verdaderamente vaya locura de tema. Es algo demasiado importante donde tenemos en cuenta que la fibromialgia es un trastorno complejo con componentes físicos, emocionales y neurobiológicos que se van a caracterizar por un dolor musculoesquelético crónico, fatiga, trastornos del sueño y síntomas cognitivos. Su manejo pues va a requerir un enfoque multidisciplinario que combine el tratamiento farmacológico, terapias físicas y el manejo emocional, como ya nos los han mencionado durante toda esta sesión. Verdaderamente, lo vuelvo a mencionar, no es algo que se puede dejar ahí y sin un tratamiento adecuado. Finalmente, pues, fisios, les agradezco por estar aquí y poder conversar sobre esta enfermedad y que ustedes pudieran hablarnos a profundidad sobre ese tema que es la fibromialgia. Gracias a la audiencia que nos escucha desde su casa, escuela, trabajo, en el tráfico o donde sea que se encuentre, y a toda la gente que hizo posible esta conversación. Chicos, chicas, nos vemos en un siguiente capítulo. Esto fue Un Fisio en Aprietos Reumatológicos.